Tengo que decir que antes de continuar con este video hay algo que ya no me gustó de la moto. Me decepcionó. No. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Fercho Vlog. Parceros, hoy estoy por acá donde mis amigos de Ultra Bikes y resulta que vine a grabar lo nuevo de Auteco, muchachos. Se trata de la hermosísima MRX 200, lo nuevo Auteco acá en Colombia. Ahí. Quédense hasta el final de este video porque va a estar muy interesante. Vamos a hablar de todo acerca de esta motocicleta. Antes de continuar, por favor, no olviden suscribirse, regalarme ese gran like, seguirme en mis otras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, que por acá en esta parte se las voy a estar dejando. Miren esa carita, esas barras invertidas, muchachos, que están hermosas, hermosas. Así que no se lo pierdan. Comenzamos. Y bueno, muchachos, ya después de esas tomas bien bacanas, vamos a comenzar hablando de esta motocicleta. Y lo primero que quiero hablar es el diseño, que es algo que me parece que hay que resaltar. Es un diseño, me parece a mí, muy hermoso, parceros. Está muy hermoso ese diseño, miren. El color, pues ese color me gusta, está bien bacano. Por ahí vi un color bacano también en el canal de mi amigo Oscar de Resmotos, que es como un negro con gris. La verdad que el color me parece más hermoso, pero este rojito con negro también está muy hermoso. Está bien bacano. Un saludito por ahí para el parcero Oscar. Muchachos, ¿qué les parece el diseño? Comenten ahí qué les parece, miren. A mí me gusta, la verdad, está muy brutal ese diseño. Y esas barras invertidas le dan un porte muy bacano a la motocicleta, parceros. Entonces vamos a hablar del motor. Ahora sí, tenemos un motor que es monocilíndrico de 199,6 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, alimentado por carburador, y ese motor es SOHC, es decir, con un solo árbol de levas a la cabeza, 2 válvulas, muchachos, para que lo tengan ahí en cuenta. Nos va a entregar una potencia de 17,4 caballitos de fuerza a las 8000 revoluciones y un torque máximo o newton metro de 17 newton metro a las 6000 revoluciones. Y como comparte el mismo motor de su hermana la MRX Arizona 200, obviamente también viene engranado en una caja de 6 velocidades este motor. La motocicleta tiene un peso en seco de 129 kilogramos y ahí es donde yo voy y digo que hay una excelente relación peso-potencia. 17 Nm de torque es muy buena relación, muchachos. Tienen que tener una fuerza bien bacana. Recuerden que estas motos están pensadas más que todos en fuerza, no tanto en velocidad final, ¿ok? Y la relación de compresión de este motor es de, 9:1, es decir, gasolina corriente sin ningún problema. Y obviamente está alimentada por carburador, como ya les había dicho anteriormente, parceros, refrigerada por aire. Ok, miren el carburador por acá, es un BPZ30, muchachos. Esta es la referencia del carburador, miren. Y yo sé que de pronto van a comenzar a criticar que es 200, que carburada puede ser tragonas y tales, pues yo digo que eso depende más que todo del modo de conducción de uno, y pensando que esta moto es una motocicleta enduro. Yo prefiero vararme en una trocha con un carburador y no con una inyección electrónica, parceros. Ahí le dejo ese detalle. Ahí está, muchachos. Me gusta el tema de las barras invertidas. Ya vamos a hablar de suspensión. Antes vamos a hablar de las llantas, ¿ok? Tenemos llanta delantera, miren, Motorsport. Y esta referencia es Queen o King, algo así. Entonces la medida es 90-90 en un RIM 19 de radios. Es un RIM 19 de radios y no es Sellomatic. 90-90 es la medida, ¿vale?
Para la parte trasera tenemos una 110/90 en RIN 17 también de radio, una referencia Motorsport. Igual tampoco es sello Mati, muchachos, para que lo tengan ahí en cuenta. Y ya que hablamos de todo eso, vamos a hablar de suspensión y frenos. Tenemos para la parte delantera barras telescópicas invertidas, ya les digo el diámetro exacto. Esas barras son de 37 milímetros, parceros, para que lo tengan ahí en cuenta. No tiene, en la ficha técnica no aparece el recorrido exacto, pero les voy a mostrar por acá. El recorrido es largo, muchachos, miren, es súper largo, miren, tiene muy buen recorrido. Ese cable por acá ya no me gustó, la verdad. Ese cable no me gusta ahí, pero bueno, algo que se puede solucionar. Tenemos para la parte trasera un monoshot ajustable en precarga, miren, solo en precarga, y tiene un recorrido. No, tampoco tiene el recorrido en la ficha técnica, me parece. Pero bueno, ya saben que es ajustable en precarga, muchachos, ahí lo pueden ver. La suspensión delantera es ajustable en rebote. Creo que son como 15 posiciones, que van desde el 1 al 15, del 1 al 5. Es más blando y ahí en adelante pues comienza a hacerse más duro, muchachos. Ahí está, miren, el rebote es ajustable solo en rebote, para que lo tengan en cuenta, miren. Y vamos a hablar de frenos ahora. Tenemos para la parte delantera, que es un disco de 220 milímetros, miren, 265 milímetros, perdón, con pinza de 3 pistones. Recuerden que esta moto viene con sistema de frenos CBS. 2 pistones se accionan cuando accionan el freno delantero, y un pistón se acciona cuando accionan el freno trasero. Es decir, como tiene sistema CBS, sistema de freno combinado, pues 3 pistones, 2 para el delantero y el tercero se acciona cuando accionan el freno trasero. Ahí está, muchachos, miren, ahí está la pinza y el mecanismo CBS, parceros. Para la parte trasera, disco de 220 milímetros con pinza de 2 pistones, miren, ahí está, muchachos. ¿Qué les parece? Me gusta esa calca ahí, se ve bacana, se ve chévere. El exhausto bien arriba, igualito a su hermana MRX 150, ya está la hermana mayor. ¿Vale? Entonces la moto tiene una altura del suelo del sillín de 880 milímetros, es una moto bastante alta. El largo total es de 1230 milímetros, 2210 milímetros, y la altura total es decir, así, de 1230 milímetros. La distancia entre ejes es de 1360 milímetros. Como les decía, un peso de 129 kilogramos en seco. Ahora voy a subirme en ella. Entonces voy a subirme en ella, muchachos. Voy a ampliar el lente, miren, y vamos para encima. ¿Vale? Yo me acomodo por acá. El teléfono por acá y vamos para encima, muchachos. Yo mido 1,79 m, 1,80 más o menos. Alcanzo en punta, muchachos, miren, en punta. El plus que tiene a favor es que la moto es literal muy liviana, muchachos, no pesa nada, nada. Me gusta esta espumita acá, bacana, chévere. Iluminación completamente en LED, lastimosamente esta no se la puedo prender porque no tiene alistamiento. Acabo de llegar, pues igual ya ustedes vieron el video de la Arizona 200, suenan igual. Lo que sí les puedo mostrar es el tablero, muchachos, pero antes voy a hablar de los comandos. Tenemos en el comando izquierdo, el tema de sello, luces altas, luces bajas, direccionales, claxon no pito. A ver si puedo activar el pito por acá, miren, claxon no pito acá. Ahí escucharon, muchachos. Y en el comando derecho tenemos corta corriente, encendido electrónico. Y vamos a la primera parte que no me gustó. Tiene encendido electrónico, pero no tiene de pedal. Parce, me parece literal, o sea, me parece que es un pecado grande. Una moto enduro, carburada, sin pata o sin encendido de pedal, punto negativo. No me gustó eso. De entrada eso no me gustó, muchachos. Se los digo con toda sinceridad. Otra cosa que tampoco me gustó es que no tiene estacionarias, al igual que su hermana mayor, la Arizona 200, pues me parece que unas estacionarias para esta moto apenas, muchachos. Pero bueno, ahí está. Entonces tenemos en el tablero, déjenme ahí acá en los comentarios qué tal les parece a ustedes, si están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo, ¿ok?
Tablero, revoluciones, la hora, marcha engranada por acá, medidor de combustible, velocímetro y el total kilómetro recorrido. Botoncito para el tema de los trips por acá, miren. Esto a diferencia de la hermana de su hermana la Arizona, sí lo tiene y lo puedes contar desde acá. La Arizona no trae esto. Testigo de neutro, me parece que por acá también debe aparecer testigo de luces altas, luces bajas, miren, ahí lo pueden ver. Ya les muestro la farola, lo que pasa es que no la puedo encender porque no tiene alistamiento, pero miren la intensidad de la luz, es en LED, ¿no? Vale, voy a bajarme para mostrarles la farola de frente. Miren. Ahí está, parceros. Déjenme acá en los comentarios qué tal les parece a ustedes, muchachos. Me parece, miren este sistema de seguridad que tiene acá en cuanto a la llave, miren. Por acá mejor. Como para asegurarla con eso, parcero, vean. Aquí meten y aseguran, ¿se dieron cuenta? Vean. Chévere, me parece bacano. No sé tan seguro, pero bueno, de algo ha de servir eso. Ahí está, parceros. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Bueno, el tema del GPS, ¿no? Que todos sabemos que ya las motos Victory de Auteco van a venir con este GPS incorporado. Miren el tema de la llave. Son 2 llaves, 2 años de garantía, 24.000 kilómetros, parceros. Un top speed más o menos de 120 a 125, calculo yo, porque la Arizona levanta los 129. Pero recuerden que la Arizona tiene su cúpula y todo eso, más o menos. Entonces el tema del GPS les permite ubicarla en tiempo real, apagarla, encenderla, mapa de movimiento, alerta de movimiento, botón de SOS, que es un botoncito que les va a aparecer por acá que tiene una T. No me acuerdo dónde está ubicado este. Pero bueno, si lo ven por ahí es una T, muchachos, es una T. Parece como un cablecito y ese es un botón de SOS, parceros, para que lo tengan en cuenta. A ver. Algo que también olvidé mencionarles es que trae por acá su puerto USB. Miren, está bien escondidito acá, son 2 entradas USB, parceros. Bacano, bacano. Auteco les va a dar 6 meses gratis el GPS, de ahí en adelante tiene un costo adicional mensual de 22.000 pesos si desean continuar con el GPS, para que lo tengan ahí en cuenta. Por aquí les voy a estar dejando el precio sin gastos de matrícula ni SOAT. Se lo voy a dejar en pesos colombianos y también en dólares para que los amigos que nos ven desde otros países pues hagan la conversión a su país como tal, muchachos. Entonces, me parece a mí que el tema de las barras invertidas en esta moto es un plus bien bacano, que deberíamos resaltar bastante, muchachos. Y está muy bonita, muy bonita. El sillín es cómodo, la posición de manejo también es cómoda, no es tan duro. Yo pienso que una persona por ahí de 1,65 m puede que alcance en puntas o con una sola pierna, ya recomendable para quedar más o menos bien de 1,73 para arriba, muchachos. La moto es alta, la verdad, es alta. No siendo más, como siempre los invito a que por favor se suscriban a este canal, me regalen ese gran like. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Chao, chao, muchachos, se me cuidan, los quiero mucho, gracias por el apoyo. It's so hard to open my eyes. I'm blind to the light from the sky.